Excelente. Un día más, como dice la canción de Los Miserables. One day more. Vamos a ver hoy un tema sumamente interesante que es la visualización de datos. El último paso del proceso de la ciencia de datos. Vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos a entrar a la práctica. Vamos a ver cómo, inclusive en Excel, podemos hacer buena visualización de datos. Vamos a hablar de las librerías que hay en Python para visualizar datos. El tema que se llama Grammar of Graphics, que es un planteamiento de cómo deberíamos de graficar o cómo tener un lenguaje sobre gráficos. Y vamos a hablar de storytelling, una de las habilidades más importantes que hay en este mundo de pitches y de convencimiento. Entonces, ya son las 10:10, así que nomás abro mi presentación y empezamos a platicar. Esta es déjenme les digo, es la penúltima clase práctica antes de entrar a la parte del proyecto de clase. Como proyecto tenemos la utilización de las bases de datos y pues lo que hayan hecho de aprendizaje automático debe ser la base para lo que vayamos a hacer. Entonces esta es la sesión número 7 según nuestra numeración basada en 0, donde 0 fue el planteamiento de la clase. Para que se vayan acostumbrando a las listas basadas en 0. Y a ver. Un momento. Sí, nos falta esta y otra clase. Esta es la sesión, a ver, 7. Sí, perfecto. Bueno, de hecho, ya estamos en la numeración del plan de estudios. Aquí voy a cambiársela para que quede constante. Bueno, se la cambio mejor después. No es momento. Muy bien, voy a compartirles pantalla para que empecemos esta bonita clase. Como siempre pueden ver, ahí se está compartiendo la pantalla equivocada. A ver, no, sí, es esta. Muy bien, entonces, visualización de datos. Seguramente más de uno de ustedes ha hablado de visualización o ha trabajado con una gráfica o ha tenido que convertir datos en una tabla a información digerible. Entonces, hoy vamos a centrar nuestra atención a no solamente la parte gráfica, sino la ciencia de la visualización de datos. Muchas veces me acuerdo mucho cuando estaba en carrera, hacía mis trabajos, mis proyectos, y la presentación era esa labor que tenía que ocurrir en los últimos 10 minutos, bueno, no, 10 minutos, la última hora o 2 horas de trabajo, ¿no? Muchas veces, pues la atención se pone en el trabajo matemático, ingenieril, de análisis social, de análisis internacional, pero otras veces, y mejor dicho, la atención no se pone a cómo comunicamos. Creemos que si hacemos un buen trabajo técnico, la parte gráfica va a ser ir sola, y eso no es cierto. Es muy importante, o una componente bien importante para el convencimiento y para compartir información, es cómo presentamos los datos y cómo convertimos esta data a información valiosa. Entonces, hoy vamos a darle honor a eso y vamos a ver bastantes temas como ya se volvió costumbre en nuestra clase. Vamos a ver 7 temas. Vamos a ver visualización de datos, lo que significa y y cuál es su relevancia, cuáles son los elementos de diseño, cuál es la traducción de variables, es decir, de datos a un elemento gráfico. Vamos a ver un poco de storytelling y luego vamos a pasarnos a la parte técnica sobre neta. Excel puede ser un buen lugar para empezar. Vamos a hablar de Tableau, que es un programa que permite hacer visualizaciones de datos de manera muy potente. Y vamos a ver las librerías de Python que hay disponibles para visualización y cuáles son sus diferencias entre ellas, ¿no?
mucho del material, o de hecho, hoy literalmente vamos a usar el material de una de las mejores clases del mundo en visualización de datos, que es CS171. Aquí voy a ponerles la dirección, que es la clase de visualización de datos de un profesor que se llama Hans-Peter Fichtner, que está basado en Harvard. Eh, lo digo, no solamente es muy buena porque su contenido como maestro es bueno, sino que él como investigador ha hecho algunas labores muy interesantes de cómo funciona la visualización de datos, sobre todo en el tema de percepción. Él tiene un trabajo bien interesante de cuáles son las diferencias entre una visualización que es fácilmente de entender y una que es difícil, pero que se vuelve más fácil de recordar. Entonces, vamos a usar el material de hoy, vamos a cubrir los primeros 4 temas que son muy teóricos, con algo del material que tiene en su clase del 2014, que es la introducción a la visualización. Y me encanta cómo empieza con lo que sí es que creo que voy a abrirla desde PowerPoint, porque si no, no le aprovechamos la resolución completa. Vamos a bajarlas todas de hoy. Muy bien, ya creo que igual me puedo pasar a hacer las 4 presentaciones. Obviamente estaremos yéndonos algo rápido, pero sobre todo para tener una visión general de los componentes de la visualización y por qué son relevantes. Muy bien, voy a mostrar todo. A ver. Muy bien. Sí, esta resolución está mucho mejor. Muy bien, entonces, visualización de datos, ¿no? Me da mucha risa este cómic que empieza con el pie derecho, hablando sobre, digo, a veces el contenido puedes no verlo y la visualización, solo con una buena visualización o una buena presentación, tienes el trabajo ya hecho. Entonces, vamos a hablar del por qué hacer visualización de datos, el qué es, el por qué, el quién y el cómo visualizamos datos. Hablemos de qué es la visualización. La visualización es la formación de imágenes visuales o la acción o el proceso de interpretar y poner términos visuales a los datos, a la información, al dato. Entonces, la visualización es convertir información por medio de las representaciones gráficas, ¿no? Aquí tenemos desde visualizaciones cartográficas hasta nubes de palabras, en las cuales tienen pues 3 objetivos muy importantes, ¿no? Te muestran la información, te permiten analizar y encontrar los patrones que tiene la información y hacerte una hipótesis de manera automática o gráfica, y te sirven para comunicar la información a otros, ¿no? La forma de dejar información registrada por medio de visualizaciones, a mí me encanta esta segunda de la visualización de las fases de la luna que hizo Galileo, la cual con esto pues podemos ver pues el avance del mes y sobre todo encontrar la forma esférica de la luna, y además creo que con esto hacía el tracking de dónde estaba el sol y por qué debería ser o por qué la Tierra giraba alrededor del sol y qué significaba eso. O también aquí a la izquierda la visualización de un ser humano, de la anatomía. Entonces, o sea, de ahí vienen, pues, una de las formas más importantes en la que hemos compartido información por medio de mapas. Vemos un mapa de un pueblo, de una ciudad. El mapa o el mapa del mundo, según Anaximandro de Mileto. El otro objetivo, que es el análisis de datos, poder encontrar el movimiento planetario del 950.
el mapa de Halley, esto es súper interesante porque esto en esos momentos, o bueno, es un proyecto de datos muy interesante porque permite, bueno, de hecho creo que este no, hay uno de 1800 que es mucho más interesante, o bueno, que me parece también muy interesante, esto no, también es súper interesante porque en 1600 ya teníamos una idea de cómo se veían las corrientes de aire, los cuales tienen un impacto interesante, sobre todo en eso tenían un impacto náutico interesante, para poder encontrar patrones también en qué es lo relevante y comunicar. A mí también me encanta esta visualización, que es la visualización de un tipo que se llama Jon Snow, creo que ya se los había mostrado en la primera clase, que en el tiempo, en 1800 y tantos, bueno, aquí está el nombre, 1850, estaba ocurriendo era una pandemia ¿era de viruela? No, era de cólera. Y la gente pensaba en ese momento que el cólera se transmitía por medio del aire. Lo interesante es que visualizando la información de dónde ocurría la mayor cantidad de muertes, la mayor cantidad de muertes ocurrían cerca de las tomas de agua, de la toma de agua. Por ejemplo, aquí las muertes registradas están aquí y miren cómo al lado de la bomba de agua pues hay un punto máximo. Es un gráfico de barras basado en cada una de las líneas donde había un hogar, ¿no? Entonces aquí pues habían bastantes, ¿no? Entonces eso daba un hint de que podría ser basado por agua y de ahí se hace la investigación y sí, resulta que su transferencia de cólera era por medio de agua sucia, ¿no? Eh, Eso es interesante y esta es una de las primeras visualizaciones muy importantes en la cual se ve la evolución del ejército napoleónico durante la guerra, durante la invasión, sí, de Napoleón a Rusia. En amarillo podemos ver la evolución, yo nótese, no sé nada de francés, pero es tan clara la gráfica que es bien interesante verla. Eh, que, pues, por ejemplo, en amarillo podemos ver el tamaño del ejército y en negro podemos ver las tropas que iban en camino de regreso. Eh, entonces podemos ver cómo evoluciona el ejército, luego hay una separación, creo que es una campaña que, como ven, falla porque todo este ejército se volvió en regreso, es decir, se fue de camino de regreso. Y puedo ver cómo el tamaño del ejército se va haciendo cada vez más pequeño hasta que en Moscú realmente llega a una cantidad muy pequeña del ejército. Entonces, uno de los mapas también más interesantes de comunicación o la visualización para comunicaciones, los mapas de metro y es todo un arte, ¿no? Aquí estamos viendo el metro en 1927 de Londres, que es una gran maraña, pero como verán, pues se queda claro, al menos si vas a un cierto lado con respecto al Támesis o el Támesis nos da una visión como de por dónde pasan las cosas, ¿no? Y por dónde, a dónde quieres ir y por dónde podrías llegar por medio de cada una de las líneas, ¿no? Los colores nos indican en la línea del metro, ¿no? Y eso, aunque ya lo tenemos embebido, si lo viéramos como un gráfico de línea, pues casi siempre tendrías que tener, o bueno, es un éxito que nosotros podamos interpretar eso de manera inmediata, porque pues en otro caso uno tendría que decir de qué se trata cada línea, ¿no? Y bueno, la evolución bueno, no es la evolución, es otra visualización en la cual se le da prioridad al orden de los gráficos, pero pues también, pero se pierde algo, que es la precisión geográfica, ¿no? O sea, aquí el gráfico está dándole mucho respeto a los tamaños, a dónde vas a llegar, a la geografía de los lugares, pero la claridad no es el primer lugar. Mientras que este mapa de ruta tiene la prioridad puesta en que puedas ver las cosas de manera más ordenada, pero geográficamente no va a ser tan preciso. Es decir, si ven aquí, cada una de las estaciones son equidistantes, mientras que en el azul no lo son, ¿no? No son equidistantes. No sé si sea la misma. Espero que sí. A ver, Dark Road.
No alcanzó a leer. Pero bueno, se las vengo debiendo, pero justamente pues eso es, ¿no? Entonces es la visión geográfica versus topológica, ¿no? Cada una de ellas con ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuál será más fácil para explorar la línea del metro? La verdad es que mi preferencia cuando estás adentro del metro definitivamente es pero cuando estás planeando un viaje definitivamente es ¿no? Porque este no te va a decir, ya tiene implícito el tiempo o tal vez un tiempo arbitrario y subjetivo, pero sí te puede dar una idea del tiempo que te va a tomar moverte de un lado a otro. No es lo mismo moverte de la roja de principio a fin que moverte de la verde esta verde de principio a este fin, ¿no? Entonces, lo cual acá, pues, nada, no queda tan claro. De hecho, si se fijan, bueno, de hecho, este sí tiene un trabajo interesante para que podamos hacer como un estimado, porque tiene embebida, y esto vamos a ver cómo son los apoyos visuales y cuál es el equilibrio entre ruido, gráfico e información embebida. Si fijan, cada una de esas circunferencias nos está diciendo cuántos minutos hacemos al lugar. Eso me parece una maravilla. Entonces, aunque geográficamente no respeta la posición de cada una de las cosas, sí geográficamente sí nos da una idea de cuánto nos vamos a tardar de un lugar a otro, ¿no? De nuevo, hablando de los mapas de metro, pues también pues la verdad es que para mí me parecen una obra de arte, ¿no? A la izquierda está el mapa de Nueva York, del típico mapa del metro. A la derecha vemos un, un mapa topológico un poquito más reducido, o mejor dicho, mucho más ordenado, pero de nuevo que geográficamente se pierde, ¿no? Es interesante porque las interacciones nos permiten dar lugar a descubrir nuevas cosas del gráfico, ¿no? A lo mejor de una sola vista puedes ver una cosa, pero cuando interactúas puedes ver otra, ¿no? Aquí estamos viendo el sketching para poder para poder plantear la información, o sea, uno haciendo la visualización y a la derecha estamos viendo, pues, creo que es el primer mouse registrado. Creo que es una anécdota más que otra cosa, pero pues sí, tenemos ya, ese creo que es la primera observación sobre los mouses. Podría estar equivocado. Entonces, uno puede hacer su gráfico enfocado a una cosa o a otra. Aquí yo les voy a mandar un video que quiero que vean sobre comunicación de información y storytelling. Se va a quedar de tarea. Es un gran ejemplo sobre cómo contar historias, pero al final, pues sí es lo más importante contar historias. Ahora, volviendo a las preguntas de qué, por qué, a quién y cómo, sigue el por qué, ¿no? Pues realmente el por qué es porque tenemos una cantidad absurda de información, ¿no? Tenemos una cantidad, bueno, para muchas cosas tenemos una cantidad absurda, para otras tenemos muy poca información, pero los dos son retos interesantes para comunicar los puntos más importantes, ¿no? Hablando sobre el cuánto producimos de información, esto ya lo hemos visto anteriormente y de hecho ya les enseñé un segundo en internet, pero realmente la visualización es una forma con la que podemos extraer datos, ¿no? Aquí una quote el Chief Economist de Google, ¿no? Sin embargo, tenemos un problema que como seres humanos tenemos límites de cognición, o sea, lo que podemos percibir. Por ejemplo, para nosotros nos vuelve medio complicado ver en una tabla, sacar esta conclusión de cuál es el género que tiene los efectos diferentes, ¿no? De primera vista, a mí se me complica bastante. Entonces, es mucho más fácil ver esto en un gráfico. O sea, esa es la ventaja, ¿no? Sin embargo, también es importante saber que los gráficos a veces nos pueden dar, mejor dicho, no es una advertencia, al contrario, a veces la matemática nos puede quedar mal y nos puede, pues al menos no quedar mal, pero sí nos puede dar una respuesta incompleta. Por ejemplo, el Anscombe Quartet son 4 series de tiempo o series de valores,
las cuales las cuatro tienen la misma media, la misma varianza y la misma correlación. Los cuales, cuando los ves gráficamente, son gráficos completamente y absolutamente distintos. Es decir, tienen las mismas métricas matemáticas, pero tienen diferente comportamiento. Cuando los ponemos gráficamente se vuelve muy fácil ver el comportamiento. Por ejemplo, esta es una regresión con algo de ruido en aleatoriedad hacia arriba y hacia abajo. Esta es una cuadrática, o bueno, no es una cuadrática, sería como, pues sí, llega como un límite. Será 1 sobre x cuadrado, quizá, me lo llevo de tarea. Esta es una línea recta con valores bastante claros en una línea recta, excepto que tiene un outlier. Y esto es que en realidad tienes un valor X con un valor Y que no están relacionados, excepto que hay un valor que se sale de ese comportamiento. Entonces, son las cosas que nos hacen inteligentes. Es decir, bueno, las primeras visualizaciones de datos podría ser que se pueda decir que son los murales encontrados en las cuevas, estas primitivas, ¿no? Entonces, lo nuevo, también, de nuevo, la visualización es una forma de facilitar datos. La música, como se dibuja o se plantea la música, es realmente una forma de visualización de datos, ¿no? Entonces, la visualización es más sobre la cognición externa, es decir, cómo los recursos fuera de la mente pueden ser usados para mejorar las capacidades cognitivas de la mente. Es decir, cuando estás haciendo una visualización, en realidad estás extendiendo el entendimiento de la persona que tienes adelante, ¿no? Ya aquí porque esta es la slide de introducción. Si a alguien de ustedes les interesa este tema, de verdad creo que por eso este uso o reuso del material de Hanspeter, porque para mí fue el lugar donde aprendí a hablar de visualización de datos. Y hablamos de los límites de la cognición, pero pues ahora podemos hablar de diseño. Hasta ahorita, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Todo bien? El tema de visualización puede verse como algo muy sencillo, pero no es sencillo, y cualquiera de los diseñadores que tenemos como parte de la clase nos podrá decir que eso es para tenerle bastante honor. Entonces, el diseño, ¿qué es diseño? El diseño debe ser funcional y la funcionalidad debe ser traducida en estética visual, sin ningún tipo de dependencia en detallitos que tienen que ser explicados. Por ejemplo, ¿qué sucede con este gráfico, no? Este gráfico es visualmente atractivo, pero sin embargo, es sumamente complicado interpretar el 61%, el 35% y el 4%. No solamente tenemos estas alturas, que no sé si debemos de interpretarlas o si debemos de interpretar el área que tenemos aquí. Entonces, la excelencia en el diseño, Edward Tufte es como la vaca sagrada de la visualización de datos. Él tiene un combo que se le llama el combo de Tufte, que son 4 libros que son forman la Biblia de la visualización de datos. Bueno, a ver, aquí está. El Visual Display de información cuantitativa, Envisioning Information, Visual Explanations y Beautiful Evidence. Hay otros, pero no, de verdad no hay. Esos 4 son como la vaca sagrada. De hecho, si a alguno de ustedes les interesa, Edward Tufte sigue vivo. A mí, bueno, parece que está viejito y todo, y los libros parecen que están viejitos, pero Tufte sigue dando cursos de un solo día y la verdad no están tan caros. Entonces, realmente, sí, miren, aquí está su Biblia y de verdad, son $380 que creo que debería de valer la pena. Yo no lo he hecho porque es de ricos, pero yo sé que ustedes sí pueden, así que. Pero ahora con ser data scientists van a poder. Ahora, que diseño. Entonces sí, clutter y confusión, el ruido y la confusión no son atributos de información, son fallos de diseño. Entonces es bien importante que tomemos esto en cuenta. Bueno, al día de esa presentación solamente eran 3. De aquí la siguiente es de Beautiful Evidence, que es el que acaba de sacar. La integridad gráfica.
o sea, este es un gráfico de Donald, ¿no? Y estos son gráficos de Donald. ¿Qué diferencia vemos entre este gráfico de Donald y estos gráficos de Donald? Realmente es la cantidad de ruido que le pones encima. Personalmente, o bueno, aquí, bueno, de entrada, también, aquí creo que lo más importante es que ni siquiera suma el 100%, eso está del asco, ¿no? Pero la cosa, bueno, y la gráfica de Donald también es una de las que más sufre de, de maltrato. Entonces, por ejemplo, aquí me pones el gráfico de Pi y me pones el número de personas, sí, pero qué porcentaje significa, está difícil. Aquí este gráfico creo que no suma el 100% tampoco, son 23 más 21 más 21 más 22, no suma definitivamente, no suma 100%. Acá este gráfico de Donald no tiene nada que ver con los datos que tiene adentro, es 40%, 70%, 53 y 17. No suman 100%, por favor. Es en un gráfico de Donald que sean de un 100%. Ahora también, digo, aquí le tiran carro a Yale, como siempre, los de Harvard. Eh, y de nuevo, los problemas de diseño. Aquí les decía que uno de los problemas, les mostraba el de How to Lie with Statistics. Este gráfico empieza de 34 a 42 y de manera intencional hace que sientas que el 4.6%, que es la diferencia entre estos dos, se sientan como un mundo de diferencia, cuando realmente pues no lo es. Sí es una diferencia, pero bueno, tampoco es para tanto. Ya volviendo a esto, haciendo un gráfico menos escandaloso, eh, pues sí. O sea, no se ve un aumento, pero no se ve un aumento demasiado grande. Entonces, de nuevo, otro gráfico escandaloso. El, los medios de información son el lugar perfecto para encontrar gráficos así. De hecho, eh, eh, era Awful Visualizer Tools. Hay un Reddit completo de visualizaciones de datos horribles. Data is ugly. Y Shitty Graphs, Plots and Graphs. Tenemos N casos de gráficos a ver. Entonces sí. Population per capita by country. Bueno, la verdad es que me podría pasar toda la clase hablándoles de visualizaciones horribles, pero hoy vamos, o sea, quiero que vean los criterios que hacen que una visualización pues se vuelva digna de estos rates. Los gráficos de Pi en 3 dimensiones no lo hagan, por favor. Hace como 2 semanas me tocó hacer una presentación de gobierno, no voy a decir exactamente cuál, que usaban muchos gráficos de 3 dimensiones, que la verdad casi me paraba para decirles. ¿Por qué no es bueno un gráfico de 3 dimensiones, especialmente cuando hablamos de Pi? Porque siempre la parte de enfrente se ve más grande que la parte de atrás. Entonces puedes tener un dato largo, como por ejemplo este naranja de atrás podría ser un poquito más grande que la suma de estos dos, pero no lo alcanzamos a distinguir porque la perspectiva nos manda a la fregada. Vamos a hablar un poquito de perspectiva un poquito más adelante. Entonces, pues sí. Aquí empieza el gráfico de 53 a 55, luego estos gráficos no están equidistantes, o sea, de 21 al 99, o sea, quieren que yo vea un patrón, pero pues me estás poniendo 21 al 99, luego 34, luego 2006, luego 1998, luego 2012. Pues no te dicen nada, ¿no? Lo mismo acá. Estos son errores, o sea, ni siquiera, esto no es misleading, esto es un error. O sea, es como que pex con que me estás poniendo una pendiente con, fíjense las fechas, diciembre, septiembre, marzo, junio, con este número que al menos sí sube, ¿no? Pero no friegues, ese gráfico no es de Dios. Entonces, ese es el gráfico sucio o el gráfico misleading y este es el gráfico de verdad. Si hay un aumento, señores, sí, pero no cambia, no está cambiando como me lo estás poniendo como una línea recta, por favor. O sea, y de hecho, la pendiente con el que cambia de septiembre a abril, a marzo del 2009, no es la misma pendiente que tenemos de marzo del 2009 hasta mayo del 2010. ¿Esto qué implicación tiene? Pues nada, que está incrementando mucho menor cantidad en el tiempo ese valor. Entonces,
Sí, las distorsiones es difícil también como tener una comparación este, razonable con cuando tenemos dos ejes en el mismo gráfico. Es complicado porque sobre todo, pues sí, las comparaciones que pueden suceder son difíciles, ¿no? De nuevo, otro gráfico que no empieza en cero. De nuevo, o sea, sí hay un aumento. O sea, aquí si lo vemos en Zoom, parece que no está pasando nada, ¿no? Pero cuando vemos este gráfico por acá, pues sí está sucediendo. La anomalía eh, eh, es el promedio bueno, la resta de la temperatura anterior. Creo, o sea, y aquí es donde si lo graficamos, si cambiamos un poquito la métrica, sí, a lo mejor en la temperatura no se ve no se ve algo riesgoso, sino que también puedes estar midiendo la cosa equivocada que no te dice la información o te estás perdiendo de un insight, ¿no? Ahora, el factor de mentira es una métrica eh, que, que viene aquí propuesta, que es cuánto se ve el efecto según el gráfico versus el efecto que se ve en la data, ¿no? Entonces, miren cómo aquí va de 27.5 a 18, y el tiempo son, ¿qué? ¿7 años? ¿O no? A ver, es gráficamente, ok, esta línea mide 18 millas por galón en 1978, perdón, estos 18 millas por galón, punto 6. Esta línea es 27.5 millas por galón y es de 5.3 pulgadas, ¿no? Entonces, si medimos, o sea, la cantidad de peso que le estamos dando a este incremento con respecto a este incremento, o sea, en distancia es de chiquito a grande con respecto a un aumento de solamente 9.5 eh, 9.5 millas por galón, pues vemos que estamos como exagerando un friego, ¿no? Entonces, ese factor de mentiras sucede un chorro y el ejemplo que más me gusta, pues es este, ¿no? El gráfico de Pi que tiene un cierto ángulo adecuado para que tú creas que Apple está ganando la carrera de los celulares. Digo, no, en ese momento la competencia contra BlackBerry, que Dios lo tenga en su gloria, eh, eh, estaba muy fuerte, pero es bien interesante cómo, uno, la sección de otros está marcada como 21.2%. Una buena recomendación es que otros no sea mayor de 5%. Esto es porque realmente, o sea, si ya hay otros, realmente seguramente va a haber embebida a ese share algún componente que estás olvidando o no quieres incluir, ¿no? Pero lo más alarmante de este gráfico es el 19.5 con respecto al 21.2, ¿no? Si ves el gráfico, el 19.5 se ve muchísimo más grande que el 21.2 de su sección mágica de order, pero no, realmente es mucho más chica, ¿no? Matemáticamente. Entonces, pues sí, son pequeñas cosas. Ahí el pi no se ve tan tridimensional, realmente nada más es un ángulo lo suficientemente adecuado para que tengas ese engaño visual, ¿no? Poniendo esto ya en un gráfico plano, pues la historia no es tan distinta, pero pues sí es una diferencia considerable, ¿no? Obviamente, si lo ponemos en un gráfico de barras que está ordenado de mayor a menor, pues la diferencia todavía se vuelve más grande, ¿no? Entonces, de nuevo, los pie charts de 3 dimensiones, si algo se llevan hoy va a su casa, es que no en su vida van a usar una gráfica de 3 dimensiones. Si se quieren ver bien inteligentes con sus compañeros y ven una gráfica de pi, le pueden decir que vaya y regrese y haga el gráfico otra vez porque lo que está diciendo es mentira. Así, con ese lenguaje. Entonces, ¿por qué está mal esto? Por ejemplo, la cantidad de píxeles, o sea, aquí, como estamos viendo la vista tridimensional, estamos pintando un chorro de píxeles azules con respecto a los píxeles rojos. Y este es un juego como de matemática, pues. O sea, porque la cantidad de píxeles que hay azules son esta cantidad contra la cantidad de píxeles rojos. Es decir,
la cantidad de píxeles que estamos viendo azules es mucho mayor que la de píxeles rojos. Y pues sí, es más, le está dando mucho más peso visual a los azules cuando realmente no es la cantidad más grande del gráfico, ¿no? Entonces, los principios de Tufte, de esta vaca sagrada que, 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 que tiene, que tiene este cuarteto de grandes libros, los principios son, presenta la variación de datos, no una variación de diseño. Esto les permite que los datos comuniquen su variación y no empujes a que el diseño muestre la variación, porque eso da sesgo. Eh, es muy bueno tener un gráfico que sea claro, detallado, por medio de labels con escalas adecuadas. Es decir, no le tengamos miedo a poner etiquetas a lo que le corresponde. El tamaño del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas, lo que llamamos con el factor de mentira, ¿no? Entonces, los principios de diseño están en algunas métricas interesantes, como la proporción entre data entre data y la tinta impresa. Eso significa que hay que minimizar la cantidad de elementos gráficos. A eso se le llama, cuando ponemos mucho, o sea, cuando tenemos una buena relación de data, de cuánto, o mejor dicho, hay que maximizar la cantidad de proporción de lo que esté impreso, que sea datos que están dándole valor al usuario. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico, los cuadritos que están en la parte de arriba del prisma no dan datos, no, o sea, no dan ninguna noción y lo único que meten es perspectiva, una perspectiva que no nos da data. Entonces, si queremos maximizar esta relación, lo mejor es hacerla en 2 dimensiones. Y díganme, la verdad, honestamente, yo veo mucho más atractiva para entender el tema esta que esta. Definitivamente, cuando te vas a un periódico, pues sí, no sé si esta podría ser tan llamativa como esta. Eso es un tema, pero de manera de integridad y profesionalismo de información, pues esto tiene mucho peso, ¿no? Evitar la basura de gráficos o el chart junk. Este gráfico está bueno, nada más que como que esta grid, estas líneas horizontales y verticales, no, o sea, sí dan, o sea, la intención es que te ubiques, pero no ayudan en nada, especialmente las que están en lugares vacíos. O sea, a mí que me está diciendo esta línea vertical. Cuando le quitamos esas líneas, pues se ve mucho más claro. Pero me van a decir, Ricardo, pero pues yo quiero que la gente se pueda ubicar rápido en el gráfico. Bueno, tengo una noticia y lo vamos a ver con datos más adelante. Cuando hablamos de distancias, el ser humano es muy, muy bueno en hacer comparaciones gráficas de distancia contra distancia. Somos muy precisos. Somos muy malos, somos más malos tratando de comparar áreas. Somos peores tratando de comparar volúmenes. Lo vamos a ver gráficamente, pero lo que significa eso es que siempre una buena regla es que usemos métricas lineales para poder hacer comparaciones. Mira, le quitamos el azul y todavía se ve más bonito. Le quitamos las líneas de la derecha y arriba y se ve todavía más bonito. Le ponemos una línea que no se ve como una línea, sino se ve como un vacío. O sea, la vista se ve pues fregona, ¿no? Ya me ubiqué, ahora sí, y no tengo que tener esta cantidad de negro que estaban pintados antes, sino con puro blanco nos podemos ubicar con respecto con respecto al eje de las 10, ¿no? Aquí le quito la línea de abajo y listo. Entonces, de nuevo, otra de las mandamientos que quiero que se vean el día de hoy, no gráficos tridimensionales, jamás. Vean este gráfico, este es el de los plátanos, neta, no sé qué estaban pensando. O sea, neta, sí se ve como algo de información, pero se ve como una ciudad bien bonita con un fondo de plátanos. No sé qué valor tenga eso. De los que están aquí, pues la menos peor es esta, pero pues que estás ganando de poner el punto ahí. No sabes si estás empezando en cero, se ve complicado. ¿Y dónde veo? O sea, ¿dónde termina el gráfico? ¿Dónde termina el moño? ¿O dónde termina el número? ¿O dónde termina esta parte? Pues nada, no es de Dios.
Densidad de datos, sí hay que aumentar la cantidad de densidad de datos. ¿Cuántos ítems de datos hay contra la cantidad de área, no? Eh, Aquí, por ejemplo, pues, esta es una evolución. Me gusta mucho este gráfico que es la genealogía del rock. Es una visualización de todas las bandas o la evolución de los diferentes géneros del rock en el tiempo. Lo mismo, bueno, esto tiene embebida las diferentes con labels, pero pues bueno, uno puede hacer una vista un poquito más gráfica e interactiva por medio de las interacciones actuales, ¿no? Las capas y la separación también, eso es importante. Tenemos capas, es decir, cuando hablamos de Google Maps, uno de los cambios más interesantes que hicieron fue, no sé si se acuerdan que era cuando en Google Maps, versiones anteriores, te ponía pues como sombra sobre el mapa. Entonces digo, lo interesante es que si tú estabas viendo, aquí están viendo Harvard, la escuela de leyes, la cantidad de ruido que le mete esto a todo el resto del gráfico con respecto a esto, pues es mucho menos. Además, el PEX es que esto te mete ruido con las cosas que están cercanas del lugar que quieres, porque como esta cosa tiene impacto sobre las cosas que están en la vertical un poquito más para arriba, pues tiene un impacto más interesante. Si te interesaría, si querías saber qué restaurante está cerca de ahí, pues te lo pierdes, ¿no? Mientras que este gráfico, al tener ese estorbo por ese lado, pues estás evitando cubrir la cercanía, aunque también estás tapando datos, ¿no? Pero la apuesta es a que la persona pueda arrastrar un poquito más, mientras que en este caso vamos a seguir estorbando, como esta ventana es relativa al punto en el que seleccionaste, pues suele ser, pues, aunque muevas el mapa, pues no vas a poder ver jamás lo que había atrás de esto. Entonces, el poder hacer capas hasta en tablas es valioso, ¿no? Entonces, los principios que quiero que se lleven es que hay que maximizar la relación entre la impresión versus los datos, hay que evitar la basura de gráficos, hay que aumentar la densidad de datos, es decir, dar la mayor cantidad de densidad de datos, y hay que tener cuidado con los layers que puedes dar de información. Aquí lo interesante en el mapa es también que al darle clic, yo tengo otra capa más. O sea, yo ya sé, cuando yo busqué Harvard Law School, ves datos, o sea, sabes dónde está. Y esa es tu mayor pregunta cuando quieres saber sobre la Harvard Law School. Pero esta capa que tenemos enfrente de los datos del lugar nos da el nombre, su horario, las direcciones para llegar ahí, te da la capacidad de guardar, te da la página web, te da el teléfono, te da fotografías, te da el rating y te propone hacer una sugerencia de edición. En la capa que tenemos enfrente, una capa que no es tan estorbosa y que es un valor agregado. Ese layer no es lo que te interesaba. Es decir, si este layer estuviera justo arriba de Harvard Law School, sería muy, muy molesto, ¿no? Lo que ya sabes es dónde fregados está la escuela de leyes. Pero es una capa secundaria que nos da una cantidad interesantísima de información. Entonces, pues, es bien, bueno, la plática que daba aquí el profesor sobre este gráfico es que no, no se daba a entender cómo una gráfica, una conferencia de visualización había hecho una visualización tan mala. Porque acá, pues, ¿cuál es el objetivo de esta visualización? Quiere decirte lo que vas a hacer, va a decirte, o sea, quiere decirte lo que vas a aprender, los temas que van a ver, o qué, ¿no? Entonces, realmente este gráfico tiene mucha información, pero estéticamente un diseño no es un éxito tan claro, ¿no? Porque pues sí, pues sí está aglomerado y hay como, pues no sabes lo que quieren decirte, ¿no? Entonces, hay unas dimensiones subjetivas para evaluar una buena visualización, que es la estética, para empezar, el estilo, si comunica la marca o el objetivo de quien está comunicando, permite la exploración y la experimentación,
y si tiene vividness, es decir, que está viva o que puede tener una cierta, es muy fácil de recobrar o de tomarla de memoria, ¿no? Entonces, pues ahí va formándose la importancia de la visualización de datos. No es algo para dejarse solamente al final, sino que también es algo que se tiene que darle mucho valor, tanto como la parte matemática, estadística y de y de trabajo que pudiera tener nuestro tema o nuestro expertise implícito. Voy a descargar esta para que no nos quite tiempo más adelante. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo convertimos estas variables, sí, una tabla de datos a una visualización? ¿Cómo se convierte esto a algo valioso? Eh, digo, estas imágenes de Dilbert a veces dan mucha risa. Déjenme, los llevo a... Este es de la clase. La clase retoma lo que habíamos visto de Tufte. Entonces digo, esta gráfica es visualmente llamativa. No sabría, es una buena visualización, es una mala visualización. Es una pregunta más profunda, ¿no? Eh, pero, pero no, a mí no me convence. Aquí la ponen como que fue uno de los mejores gráficos. Eh, no. O sea, aquí Bill Gates comentaba sobre este gráfico porque como la cantidad de muertes que son de enfermedades comunicables. Entonces aquí, infectious diseases and beer problems, amarilla, en rosa está las no comunicables, es decir, que es un pedazo fuerte, y las lastimaduras u otras muertes por lastimarse, por efecto de una acción. Está interesante eh, porque tiene un buen color encoding, pero creo que la tercera dimensión que agregaron no le da mucho valor. Pues siempre se pueden discutir y se pueden hacer mejores las cosas que alguien más hizo, ¿no? Pero lo interesante es llegar a él, ¿no? Lo interesante, cuando hacemos visualizaciones, ya hablamos de la parte gráfica, pero la otra parte es la matemática, es cómo convertimos datos a gráficos, a una información visualizable. Pues esto viene a colación con las escalas de medición, ¿no? ¿Cómo convertimos o qué tipos de variables tenemos? Ya antes habíamos hablado de las variables nominales y ordinales, las que son matemáticas y las que son categóricas, que son de texto, que pueden ser, bueno, también de intervalos y de proporciones, pero las nominales pues nos permiten tener una noción de a qué categoría corresponden, ¿no? Altos, pequeños, ordinales, bueno, categóricos, no, alto y pequeño, alto y chaparrón no serían categóricas, sería más como México, Estados Unidos, Canadá, como el origen de un producto, o por ejemplo, ya cuando hablamos de ordinales, pues sí, son dos o n variables que tienen un orden, una mayor a menor. De intervalos se permiten dar una noción de las diferencias entre dos valores, y el ratio es como una variación, ¿no? Entonces, los tipos de datos, sí, nominales, categóricos, ordinales, cuantitativos como números, y los cuantitativos pues se separan en enteros y continuos, ¿no? En los ratios también son interesantes porque pues, el ratio son valores que van de 0 a 1 y que nos dicen con respecto a otra cosa cuánto cumplimos, o un porcentaje de cuánto se parecen. Antes hablábamos de la relación entre tamaño y datos proporcionados, ¿no?
Estos datos, pues siempre pueden, cada ítem tiene, pues cada una de esos tipos de variables, ¿no? Pueden tener un valor numérico o cuantitativo como en entero, de intervalo, de tiempo, de orden, o sea, ordinales, también ordinal, un ratio, otra fecha. Entonces, cuando hablamos de una tabla de datos, pues esto ya lo sabíamos, cuando hablamos los valores, las filas son los ítems, las observaciones, y las columnas son variables, ¿no? O atributos. La primera columna siempre se piensa como la semántica o la metadata sobre la descripción de qué está por ahí, y pues aquí pues ya categoriza de la misma forma que la que nosotros hicimos. Entonces, esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo que quiero que se lleven es que de entrada, cada dataset tiene tres cosas. Tiene las entidades, es decir, las cosas de las que estamos describiendo en el conjunto de datos, relaciones, que son las conexiones que existen entre esas entidades, es decir, si yo tengo una lista de alumnos y tengo al padre, yo tengo el nombre del padre de cada uno, ahí estamos hablando de dos entidades, de padre e hijo, y la relación de ellos es de padre, de siblings, ¿no? Y el atributo, pues, es el valor dado a esa entidad. Entonces, el modelo de datos es la descripción de la data, y el modelo conceptual es la construcción del modelo. Entonces, por ejemplo, podemos tener una línea de una sola dimensión, o sea, que sea 18, 19, 20, 21, 18, 18, 21, 21. Eso es un dataset de una dimensión de números, pero conceptualmente describen la temperatura. Podemos tener un vector de 3 dimensiones que podría ser la descripción de un espacio o un objeto, ¿no? Entonces, es diferente hablar de esos modelos. Es importante hablar de esos modelos porque el modelo de datos te habla de las características numéricas o, no sé si estadísticas, pero te hablan del modelo de de qué forma estás observando los valores. Y el modelo conceptual te habla de las cosas que son importantes en la realidad. Entonces, hablando de las variables visuales, partiendo de esos modelos, pues podemos convertir a variables visuales. Y la vaca sagrada de este tema es Jacques Bertin, y están resumidas en este gráfico, ¿no? Los canales de comunicación, siempre cuando hablamos de visualización, tenemos varios canales, los cuales pueden ser traducidos a una marca, a un punto, a una línea o a un área, ¿no? Entonces, si yo quiero describir posición, yo podría visualizar un punto, ¿no? Como lo hemos, o sea, la marca con la que comunicaríamos esta variable como un punto, como un número discreto, como una posición discreta, es por medio de un punto en el gráfico de XY, ¿no? La línea, pues sí, pues podría comunicar el patrón que tienen esos valores, y la zona podría, si queremos describir posiciones, pero hablar de áreas, pues podemos dibujarla como viene aquí, ¿no? El tamaño, podemos hablar de la altura, del punto mismo, podemos hacer más gruesa la línea o podemos darle más peso a un área, ¿no? El valor lo podemos codificar en la manera en la que está descrita o en la manera que está, ahí está usando el hue o qué tan negro es esta sección. En las líneas podemos también hablar de cambiar el color. La textura, podemos hablar de la forma en la que pintamos el gráfico, el color, la orientación, la forma. Cada una de ellas puede darnos una forma de representación gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos las características de las variables visuales? Son selectivas, ¿no? Nos permiten hacer separaciones cuando hablamos de marcas, es el punto en el que estamos escribiendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre dos puntos o dos valores, ¿no? Son asociativas, nos ayudan estas variables nos permiten definir clústeres o definir espacios que son contiguos.
y podemos, de forma cuantitativa, podemos hacer esa distinción entre valores. Entonces, podemos también por medio de las variables visuales en el orden y la longitud ver esas características del valor. Por ejemplo, la posición es una de las variables visuales más importantes, ¿no? Y eso queda adscrito en XY, en la cual si tenemos un valor X con respecto a un valor máximo que puede tomar, pues queda muy claro en una cartografía, o mejor dicho, no es en un plano cartesiano, dónde quedan esos valores, ¿no? La posición en 3 dimensiones es muy, muy, muy complicada. Es diferente. Ahora, la longitud de un valor también es una buena variable visual, pero es diferente cuando tenemos muchas, es más pesado cuando vemos muchas, eh, cuando la variación es mínima o muy grande, ¿no? Porque como como la forma en la que comparas es relativa, pues depende de las dos variables que estés observando. También son muy malas para cambios de área, ¿no? Como estos círculos aumentas un círculo de su radio, creo que su diámetro aumentó al doble, pero en su área están aumentando de manera muy, muy clara, ¿no? La forma también es bien interesante para separar variables. Lo vemos en gráficos de puntos para pintar los tipos o 3 o 4 de variables distintas. El valor, generalmente se usa el hue, que es esta potencia de color para poder declararlo. También el color se puede usar, los diferentes tipos de colores también nos pueden ayudar a distinguir. No es bueno distinguir valores cuantitativos, excepto solo cuando hablamos de azul y rojo, ¿no? Que son queda bastante claro que azul es frío y luego rojo es caliente, pero luego que pones en medio es el dilema, porque a veces pueden poner blanco y no queda tan claro. Entonces, a mí me encanta este sitio porque habla de este potencial de poder visualizar dos cantidades de n cantidad de formas. Lo voy a poner en el chat. Entonces, los datos son 75 y 37, ¿no? Entonces, puedes representarlo con números, con cuadrados, con un icono repetido, con un agrupador, con barras, con líneas, con porcentajes, con una barra dividida, con proporciones, con intervalos, con los cuadraditos pero combinados, porcentajes en cuadrados, gráficos de pie, gráficos de dona, círculos, semicírculos. Entonces, digo, conforme nos vamos yendo hacia abajo, cada vez se vuelve más loco, ¿no? Como superficies de iconos no son tan buenos. Digo, hablando de las metáforas especiales, los tonos de grises, la escala de colores, les digo, es complicado. ¿Qué significa este número contra este número, no? Entonces, este es un reto bien interesante. Entonces, ¿cómo seleccionas por encontrar un valor? ¿Cómo encontramos valores aquí? O sea, tenemos esta forma, quiero encontrar todos los cuadrados, todos los que son como de este cuadrado con las divisiones chatas, casi un reto. Encontré ya 1, 2, 3, pero pues sí se vuelve difícil, ¿no? Pero cuando ponemos este color encima de la forma, dense cuenta lo fácil que se vuelve ya encontrar la forma, o lo más sencillo que se vuelve encontrar la forma. Hablemos de color. O sea, aquí, ¿qué tan fácil es encontrar los puntos rojos? Mucho, mucho más fácil. Entonces, hay algunas, o sea, no todas las variables visuales tienen la misma capacidad de comunicar razonablemente la información. ¿Qué tan diferentes son estas dos? Sí queda muy claro, ¿no? Más lo cambiamos,
¿Cuál es más, más en diagonal? Pues la A, ¿no? ¿Qué, qué tan más largo es A contra B? Y es lo que les decía del área. El diámetro puede duplicarse, pero el área se está yendo al cuadrado, ¿no? Por la ecuación del área del círculo, ¿no? Luego, cuando hablamos de color, ¿cuál es más fácil de distinguir o cuál es más negra? Pues sí, la de la derecha, pero ¿qué pasaría si incluyamos un tercer valor? Y aquí lo declara y lo dice muy claramente, que es, tenemos un sistema visual no lineal, ¿no? Es difícil cuando ponemos un negro o un oscuro más fuerte, el siguiente, o sea, va a ser difícil formar una línea recta porque nuestra vista no es lineal, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía sobre la sobreestimación o la incapacidad que tenemos para hacer comparaciones cuantitativas razonables. Que cuando tienen una línea recta significa que tú tienes la intensidad de la variable con respecto a la sensación percibida. Entonces, cuando hablamos de longitud, el ser humano es muy bueno, puede sacar una buena relación entre la intensidad contra la sensación. Pero cuando hablamos de área, siempre subestimamos y en volumen todavía subestimamos todavía peor. En el brillo subestimamos todavía más, entre el ruido todavía más, o sea, un aumento lineal de intensidad eh, da lugar a un aumento mucho más pequeño de sensación y también del oler también tiene un impacto. Entonces, realmente o sea, esta me la llevo porque justamente eh, necesitaba mandarles esto después porque creo que vale la pena que se lo lleven como una buena heurística. Es que cuando tus variables son cuantitativas, no uses forma para poderlas comunicar. No uses la orientación, no uses el color ni la textura. La mejor forma de comunicar las variables cuantitativas es posición. Tal vez el tamaño también el valor de una escala de grises también puede ayudar un poco, pero pues no es lo ideal. Luego, para las variables nominales, que son como de nombre, México, Estados Unidos, cuando hablamos de Ricardo, de Edgar, lo que sea, bueno, sí ayuda mucho, o sea, si queremos comunicar, las variables nominales sí ayudan a estas variables. Las ordinales, como son una combinación entre algo que tiene un orden y tiene una noción, las variables de forma no son también tan buenas para determinar cuál es mayor o cuál es mayor o menor. Y lo mismo con el color, ¿no? A menos de que hables de escala de grises, ¿no? Que con escala de grises pues sí queda muy claro el valor del orden, ¿no? Entonces, pues sí, los gráficos de barras inclusive pueden ser un tema que pueden mejorar o pueden tener retos interesantes. Aquí la heurística que quiero que se lleven es que entre más sencillo, mejor, ¿no? Entonces, digo, aquí hay un paper bien interesante que creo que vale la pena leer, que es creo que esto les voy a mandar el combo de estas cosas, porque creo que estas cosas a lo mejor ahorita no les sirven tanto, pero neta cuando se enfrentan al reto de visualización de datos, van a ver que sí les van a interesar, ¿no? Entonces, digo, de nuevo, otra forma de visualizar la prioridad o qué es lo que es mejor usar para cada tipo de variable, pues es este gráfico en el cual las variables cuantitativas se benefician muchísimo de posición. La posición, como verán, es la más poderosa de todas, ya queda clara en esta visualización. La longitud del ángulo también ayudan para hablar de variables cuantitativas. En ordinales, la densidad y la saturación van en segundo y tercer lugar. Y en las variables nominales, la textura y el color, el peso del color eh, afectan bastante, ¿no? Entonces, hablábamos sobre visualizaciones que son eficientes y efectivas. Las variables que son eficientes significan que comunican de manera muy rápida información, mientras que las efectivas no podrían ser un poquito más complicadas de entender, pero se forman una noción más clara en el tiempo, o mejor dicho, aunque la percepción toma un poquito de más microsegundos, casi medio segundo para terminar de ver los patrones que necesitamos observar,
eh, se vuelven mucho más fáciles de recordar, ¿no? Entonces, hablando de eficiencia, a la prioridad máxima tenemos que dársela a la posición, a la longitud. Si tenemos valores cuantitativos, hay que dárselos al slope, a la pendiente. Cuando hablamos de ordinales, el área y la intensidad son útiles, y ya cuando hablamos de lo nominal, pues sí hay que darle menos impacto, menos valor al color. La eficiencia, la posición y la longitud siguen siendo muy buenas. Menos efectivas, pues es los ángulos y el área. Por ejemplo, en los gráficos de Pi, pues sí, no son tan efectivos como un gráfico de barras, pero pues sí ayudan un poco. Entonces, sí, hablando de lo cartográfico, lo cartográfico es todo un dilema, porque lo cartográfico ayuda a tener una noción de cómo funcionan las cosas geográficamente, pero como aquí estamos pintando las áreas con respecto a su geografía, esos municipios o distritos interesantes que están por aquí creo que que este estado es Arizona, ¿sí? ¿Quién sabe? Eh, estos pueden tener posiciones, o mejor dicho, tienen un peso más fuerte, aún y cuando podrían tener menos población, que eso es lo que el mapa de los republicanos y los demócratas cuando uno ve la cantidad de votos, o sea, la cantidad de estados, sobre todo en los estados, parecería que Trump ganó de manera apabullante. Sin embargo, los estados en los que están azules son estados que tienen un peso más fuerte en población, ¿no? Inclusive por eso Clinton ganó en voto popular, pero no en distritos, ¿no? De nuevo, gráficos no efectivos. Eso pues ya les hemos dado una buena explicada de cómo puede ser algo no efectivo. Por ejemplo, esos gráficos de colores a veces son complicados, porque ese color moradito para muy frío, pues no sabemos. Gráficos que son buenos, pues sí, gráficos que son claros, que tienen poco ruido visual, y sobre todo que cuentan una historia, que eso es el último tema que queremos ver de manera teórica el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Es un tema muy claro, creo, ¿no? Espero que esté siendo claro para ustedes. Es un resumen de lo más importante del tema de visualización de datos. Sobre todo quiero que se lleven esta filosofía. Creo que más allá de esto se los voy a poner ahí en la presentación. Creo que para explicar esto, creo que el mejor ejemplo es el video de Hans Rosling no, de hecho creo que ese sí se los dejo de tarea, pero les voy a poner una buena narrativa, que es World War II Deaths. Sí, ya sé, está medio feo el nombre, pero era... No, era... Aquí está, sí, esta es. Este es un video, y ven que tuvo un impacto interesantísimo. Creo que si usamos estos 15 minutos para ver esta narrativa personalmente, va a ser más efectivo a que yo les diga todas las características. Mejor vamos a tomar esa decisión de curso para que se lo lleven. Déjenme, les pongo la liga, se la estoy poniendo en el chat. Ay, no lo puse en copiar la dirección del vínculo. Ajá. Aquí está, Vimeo. A ver. Muy bien. Vean este video y nos vemos en 18 minutos. A las 11:37 nos vemos.
Pues sí, el objetivo es que se llevaran esa grabación como un ejemplo claro de una buena narrativa y creo que podemos resumir la presentación que les voy a poner ahí en el GitHub de nuestra clase y también está nuestra presentación en nuestra presentación de hoy, que el riesgo de tener tantos datos es que se deshumanicen, ¿no? Y Fable en punto a ello hace exactamente lo contrario, los humaniza y aun y cuando resume, si se fijan, lo primero que te dicen es, no vamos a hablar de personas específicas. Y aunque eso suena como bien frío, le da un chorro de honor porque a cada persona que perdió la vida se ve referida con mucho, con su contexto y con los riesgos y con las consecuencias que tuvo la guerra sobre sus vidas, ¿no? Entonces, the human stuff is the main stuff. Eso creo que si llevan eso también es una clave para entender la visualización de datos. No se trata de poner datos en un gráfico, se trata de comunicar y que la persona que esté enfrente te escuche, te entienda, como si estuvieras ahí. Vamos a terminar el día de hoy con tres cosas muy rápidas, que es, bueno, visualización de datos, que ahora cómo la hago. Realmente Excel es lo más bulleado del mundo sobre visualizaciones de datos, pero lo que quiero que vean es que un gráfico de Excel puede ser mejorable. Una de las cosas es quitarle el junk al gráfico. La segunda, ordena tus gráficos de barra y quítales las líneas que le pone automáticamente. Este es el gráfico default de Excel. Vean cómo podemos irlo limpiando. Primero, quitándole, aquí que le quitó, le quitó le agregó mejores labels en el gráfico de las IES, ¿no? Le quitas las líneas del fondo y también se ve muchísimo mejor. Quitarle los efectos de tres dimensiones es lo más importante, quitar las leyendas también. Entonces, el secreto es quitarle la basura a Excel. Y eso creo que si se llevan eso también es muy relevante. Realmente, miren, esta gráfica parece, pues ya parece de diseñador, no nos crean, pero ya pues, parece algo más cercano a algo que pueda ser publicado. Un gráfico de Excel puede ser fácilmente publicable. Otra de las herramientas que quería compartirles el día de hoy era compartirles esta Tableau. Tableau es una herramienta que es gratuita eh, que es gratuita cuando tú estás dispuesto a publicar tus gráficos eh, en internet. En Monterrey, Diana, se me fue su apellido, es como la experta de enseñanza de Tableau, entonces está muy cerquita de la comunidad. El esfuerzo que están haciendo para que más personas puedan visualizar datos, en realidad, pues es el esfuerzo de datos para mí mejor dicho, no el esfuerzo de datos, es la herramienta de visualización de datos más poderosa que existe en el mercado ahorita. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Yo agregué un gráfico Excel, estoy convirtiéndolo a algo graficable. Entonces, esto de hecho es la tabla de datos de encuesta de jefas de hogar ciudadanas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es el apoyo que le gustaría tener a las personas, qué apoyo le gustaría recibir. Entonces, vamos a irnos a la hoja de gráficas. Un segundo, en la metadatos, muy bien. ¿Qué tipo de...? Aquí podemos acomodar el eje de las columnas, las filas, vamos a poner lo mismo, nada más aquí vamos a cambiarle el valor a que sea el conteo de cada una de ellas. Y pues estas son lo que respondió las personas. No está tan buena esta gráfica. A ver, vamos a poner a ver, vamos a ver las preguntas otra vez. Fuentes de datos, vamos a ver, veamos quién es madre soltera, quién es viuda. Madre soltera, a ver, el actor. ¿Qué tipo de apoyo? ¿Qué la motivó a ver? ¿Qué la motivó? Ok, vamos a ver. Esto de ¿qué la motivó? ¿Qué la motivó a convertirse en jefa de hogar? Ok. Ahí tenemos cinco tipos de valores. Le vamos a poner que la medida sea el conteo. Y pues ya tenemos un gráfico de barras bien bonito, interactivo, ¿no? Esto lo podemos convertir en un gráfico de pie.
Y lo mejor de esto, ahorita se los enseño en internet. Ahí, parezco nuevo. Ahí. Ahí está. Rick, ¿Qué entonces onda? dices, o sea, lo podemos bajar y utilizarlo. De manera gratuita. Ok, Puedes bajarlo y utilizarlo de manera gratuita, excepto, y ahorita vas a ver como cuando voy a guardar el dato, vas a ver de guardar en Tableau Public, me va a pedir mi cuenta. O sea, de que tú puedes guardarlo en local. Ve, Ricardo, arroba, punto org. Ahí se está grabando. Ah, me creció. Así es la tele en vivo. A ver, déjame ver en mi cuenta, a ver si se grabó o no. A lo mejor y lo que pasa es que lo tengo medio desactualizado. A ver. Entonces, digo, si no están, no pasa nada. Igual podemos ver los otros gráficos que he hecho. Pero básicamente, pues sí, ahí está. Libro uno. A ver, nunca. Entonces, por ejemplo, yo, una de las primeras visualizaciones que hice en Tableau fue una visualización de los ingresos percibidos por cada una de las secretarías en la Presidencia de la República. Mi hipótesis era que quería saber como cuánto recibía la Estrategia Digital Nacional, porque sabía que era pequeña, pero aquí es donde me di cuenta que realmente pues no reciben suficiente dinero para lo que creo que debería ser una prioridad muy, muy fuerte. Son 30, en estos del 2015 recibieron 30 millones de pesos para toda una oficina, cuando el Estado Mayor Presidencial, la Coordinación General de Administración y la Coordinación de Transportes Aéreos reciben 1.5 mil millones de pesos al año. Entonces, y la Estrategia Digital Nacional 30 millones, ¿no? Se oyen mucho 30 millones, pero ya considerando lo que hacen, pues sí, realmente creo que no es darle honor. Pero sí, es muy buena Tableau. Pueden entrar más a detalle, igual y. Ya. Sí, creo que tengo desactualizada mi cuenta, pero pues básicamente lo padre es que ya, si tú conectas a datos como el Excel que yo importé, lo padre es que puedes importar datos que están con una base de datos, tiene unos conectores bien interesantes. Entonces, también es bien importante. Y ya para terminar, las visualizaciones en Python. Hay tres librerías más importantes en Python. Matplotlib, que ya hemos usado bastantes veces, que es la de facto, bueno, son cuatro en realidad. Matplotlib, que es la de facto, la graficadora de facto de Python. Seaborn, que permite hacer gráficos más, mucho más visualmente atractivas. Y ggplot, que permite hacer, esto vamos a entrar un poquito más a detalle de qué significa ggplot, que es la Grammar of Graphics, que es más un artículo que habla sobre cómo construir un gráfico de manera narrativa, y Poke, que es es un graficador que permite hacer gráficos interactivos en HTML. Entonces, está bien interesante porque los gráficos que sacas con Poke los puedes exportar y los puedes reutilizar en Internet. Obviamente no de manera dinámica, pero sí o sea, no que cambien con respecto a un dataset. Bueno, podría ser que sí, pero lo interesante es que pues puedes hacer como un gráfico interactivo HTML más profundo, ¿no? Aquí el más interesante de Matplotlib, ya hemos jugado con él anteriormente, sí, bueno, lo pueden checar en su tiempo, pero de aquí quiero que se lleven la gramática de los gráficos, que este es originalmente, estaba implementado en R, que es el otro lenguaje más importante en Data Science, que aquí no lo hemos visto con una profundidad, pero la gramática es una forma de construir gráficos de manera como verbal. Ahorita déjenme les enseño el, este, el paper, uno de los papers que lo describen bastante bien.
Entonces, la filosofía de Grammar Graphics está basada, muy basada en esto, que aquí está declarando que quiere hacer una gráfica de línea, la cual tiene estos datos, la cual tiene esta geometría y tiene estas características. Entonces, con la gramática de los gráficos, lo que se hace es partir de un texto programático para diseñar una visualización. Y eso tiene mucho poder. Y además de que los gráficos tienen muy buenas prácticas para servir, especialmente para la exploración de datos. Entonces, la gramática de gráficos nos permite, miren, aquí está ggplot. Estos son los datos. Data es igual a dimes, con el mapping, que es el precio, con un layer, que es la primera capa, que es de barras con estas características, con este mapping, ¿no? Y terminas teniendo este gráfico. Es decir, si quieres que cambie la cantidad de, no sé, de bins, o sea, la cantidad de cajas de datos, la puedes describir, la puedes explicar, la puedes presentar en el mismo lenguaje. Creo que eso es sumamente relevante, que si quieren entrar más a detalle sobre gráficos, sobre todo si quieren hacer exploración de datos, es una forma muy sencilla de hacer visualización. Ahora, Pandas también tiene su capa de visualización de datos sobre el data frame, que son bastante prácticos. .plot y .plot y .ist son bastante útiles. Plot hace un gráfico de línea automáticamente. Uno puede determinar si quiere que sea XY o demás, .barra. Es decir, uno hace una faceta de uno de los datos, de una de las columnas, y uno puede ponerle .plot o puede darle .ist y hacer el histograma de manera automática. Entonces, ustedes pueden jugar más con esto mientras exploren datos. Ya hemos jugado un poco con Python. Esta clase es más teórica. Como quieran, ya para concluir, la semana que viene nos toca hablar de impacto. Es la Semana Santa. Así que lo que vamos a hacer en esa semana es que vamos a hablar del proyecto del equipo de Desafío San Pedro, que somos todos los que estamos aquí. Quienes tengan oportunidad de venir, la siguiente semana vamos a hablar de impacto y vamos a tener otra semana para determinar el proyecto. Y entonces, esta semana que viene hay clase, pero no hay clase. Entonces, el que quiera jugar con datos junto con nosotros, yo voy a estar trabajando en análisis de datos para el Desafío San Pedro. El objetivo es que todos tengamos una propuesta de un cambio de datos, una integración de datos para poder tener una buena interacción con la ciudad, porque al final lo que queremos es que ustedes sean no solamente data scientists, sino sean data scientists for good. Así que damos por concluida la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a las órdenes, y si no, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos. La pregunta que salió fue: ¿alguno de ustedes ya pudo hacer el clustering? Me bien algunas cosas. ¿Alguno de ustedes ya pudo realizar? Ok. Sobre pasar los valores de letras a numéricos, pueden usar ¿cómo se llama? Cluster era, creo que ya te lo había mencionado en el mismo Slack, David. Es aquí está. Este es un buen artículo, lo voy a poner acá. Entonces, es categóricos, y tenemos lo más importante, es convertirla en relacionando. No, aquí. Creo que aquí no lo cubre tan bien. Es que era, ¿cómo se le llama? Encoding. Variable encoding. Categorical. Sklearn. Sklearn tiene una librería que permite la codificación. Processing data. Aquí está. Encoding categorical features. Te voy a poner aquí, David. Entonces, el encoding. Encoding. Aquí está. Listo. Esta madre. Entonces, échate una leída de esa cosa y debería ser sencillo. Bueno, team, les mando un abrazo y a darle átomos.
Igual, hasta luego.